Es un privilegio, como siempre, otra vez, hermanos, poder compartir este tiempo juntos, estudiando, sí, Mateo, especialmente esta sección de 8 parábolas de Jesús, historias que Jesús contó para enseñar lecciones espirituales, como hemos venido hablando en estas últimas semanas, verdades del reino, analogías interesantes diseñadas también por él y para causar diferentes resultados en diferentes tipos de personas. Es muy interesante cómo estas historias tienen esa cualidad. A veces escondiendo ciertas verdades para unos, a veces revelando ciertas verdades para otros, a veces causando inclusive una especie de rechazo por unos porque se sentía personal, se sentía como que se hacía referencia a ellos, a veces penetrando sin duda hasta lo más profundo y discerniendo las intenciones del corazón, inclusive a través de estas pequeñas historias. Son parábolas, como ya hemos visto en estas semanas, historias que revelan los secretos del reino. Ese reino que ya es, ese reino que Jesús ya vino a comenzar, pero ese reino también que está por venirse y ese reino que está por manifestarse por completo. Pero ya podemos vivir en el día a día, en cierto sentido, en las realidades de lo que mucho de este reino implica. Algunas historias de estas que hemos estado leyendo sin duda han sido un poco más fáciles de entender que otras, a veces no tanto. A veces no sé si os pasa lo mismo, pero a veces inclusive parecieran inconclusas. Es como el comienzo sí de una historia, pero de pronto se queda ahí y no es la historia, el tipo de historia que está uno esperando la conclusión un poco más clara, pero como que te deja un poco en el aire, como que te deja esperando cierta resolución de esa historia, lo cual es siempre interesante. Siempre otra vez con una intención de causar una reacción para los oyentes. Y pensaba cómo las historias son muy importantes. Quizá más de lo que hemos considerado muchas veces, sobre todo para nosotros de nuestro mundo contemporáneo. En esta semana, una bibliotecaria de nuestra amiga de Vilafranca, Rubén, me enviaba un artículo y un video de otra bibliotecaria, Tracy D. Hall, que recientemente fue incluida en la lista de la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo. Ella, en su pequeño discurso, al agradecer este reconocimiento, lo comenzaba diciendo: las historias pueden transformar la forma como vemos el mundo. Las historias pueden transformar la forma como vemos el mundo. Las historias nos forman, nos dan identidad, nos dan valor, nos dan dignidad inclusive como personas. Si quitas a alguna cultura sus historias, olvidan quiénes son, olvidan sus raíces, se pierden, se confunden, interesantemente. O sea, escuchaba también en estos días de una historia en una guerra, no tengo los detalles, pudiera darlos después, pero de cómo para borrar precisamente mucho de ese sentido de identidad, habían tratado de quitar de medio, ¿no?, a todos los que contaban historias en esa cultura. Porque al sacarlos una vez más de ese contexto, estaban aislando completamente la identidad de esas personas. Si quitas a alguna cultura su historia, se olvidan quiénes son, de sus raíces. Nosotros mismos vivimos en una historia, ¿no es cierto? ¿No será que ese sentido muchas veces de no saber quiénes somos o de buscar nosotros mismos nuestra propia identidad en las ofertas de nuestro mundo contemporáneo y lo que nos ofrece, pero que no acaban de llenar ese vacío? ¿No será que eso es precisamente un reflejo de esa realidad y de esa búsqueda de conexión de nosotros mismos con una historia mayor? De que a nuestra historia le falta algo, como que necesita un contexto mayor, existir dentro de un contexto mayor. Qué interesante. C.S. Lewis, de las Crónicas de Narnia, y J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, hablaban de un gran mito verdadero, lo describían, el gran mito verdadero.
Mito tiene quizá para nosotros esas connotaciones de algo falso, y por eso quizá querían asegurarse de decir gran mito verdadero, pero porque en realidad estaban hablando y haciendo referencia a una gran historia, a una super historia, a una historia mayor y trascendente. Y no será por eso que sus historias, interesantemente, tanto de C.S. Lewis como de Tolkien, y otras grandes historias, conectan también con nosotros en un plano más profundo, hablan a nuestros anhelos más profundos y llegan a conmovernos en lo más profundo de nuestro ser. Independientemente de la cultura, de los tiempos, interesante cómo trascienden esas cosas. ¿Qué tal si nosotros también necesitamos de una superhistoria? Una gran historia en donde podamos anclar nuestra misma historia. ¿De dónde viene ese sentido de añoranza, de cómo tratar de recordar algo muy importante que hemos olvidado, de extrañar algo que supuestamente nunca hemos tenido, de sentir como que algo muy importante todavía nos está faltando? Quizá en nuestro día a día nos encontramos con esas personas que se sienten así, quizá nosotros mismos en algún momento, o aún todavía olvidamos ciertas cosas y nos sentimos de esa manera. El mundo muestra evidencias a todo nuestro alrededor de un Dios que parece haberse esfumado, decía Pascal, y de seres humanos que con sus acciones dan evidencias de ese deseo, de ese anhelo profundo por conectar con ese Dios. Estás aquí, le dice Morpheus a Neo, a todos los que les gustan las películas en esa serie de Matrix, estás aquí porque sabes algo, dice. Lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo puedes sentir. Lo has sentido toda tu vida. Hay algo malo con el mundo, pero no sabes lo que es. Pero está ahí, dice, como una astilla en tu mente. Esa frase tan famosa de esa película, ¿no es cierto? ¿Qué tal si fuimos hechos de esta manera y necesitamos esa otra historia mayor, donde anclar nuestra vida? ¿Qué tal si hemos vivido por mucho tiempo en un mundo en desencanto y donde lo sobrenatural se descarta en el día a día? Un mundo donde todo tiene una explicación científica y hasta muchas veces fabricable, repetible, pero donde se ha perdido el encanto, el asombro de las cosas sublimes especialmente. Nosotros en un pequeño grupo de jóvenes creativos hablamos interesantemente de muchas veces perder este sentido de belleza en nuestro día a día y cuánto eso nos afecta y nos quita nuestra humanidad, interesantemente. Y es al conectar con eso que podemos reconocer nuestra propia humanidad. Un mundo en desencanto sin la posibilidad de lo mágico, lo espiritual, lo trascendente, un mundo material y sin Dios. Un mundo donde en un intento por quizá descubrir cuáles son las leyes del universo, los detalles de cómo son y funcionan todas las cosas, nos hemos perdido el punto principal del universo. Un mundo sospechoso de cualquier experiencia religiosa, de lo milagroso, de lo espiritual. Un mundo reducido solo a lo material, a lo físico, a lo de aquí y ahora. Reducido a lo horizontal, a lo flat. En ese sentido, es interesante que un par de autores de un libro que se llama Reformation dicen, es como estas personas que creen que la Tierra es plana, ¿no? Y en cierto sentido, dicen, podemos ver y vivir y reconocer como quizá esta manera de ver la vida solamente en el plano horizontal y sin lo vertical, algo falta. Dicen personas así se convierten en personas huecas y vacías, solamente viviendo en un plano horizontal, en un plano flat. Contemporary flat earthers, dicen estos autores. Habiendo desechado la gran historia, la humanidad lucha por encontrar sus raíces y en un mundo así, sin lo sublime, sin lo divino, el silencio eso es ensordecedor. Esta introducción un poco larga, pero son un par de versículos muy cortos también, muy interesantes. Pero ¿qué tal si somos principalmente seres espirituales con experiencia física humana y no solamente seres humanos
que tienen capacidad de tener experiencias espirituales. Dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, y las historias tienen esa capacidad de despertar esta realidad en nosotros. De recordarnos que hay algo muy, pero muy importante en nuestra vida que muchas veces de alguna manera sentimos nos está faltando. Interesante que en la cultura judía hay una gran tradición de ambas, de enseñanza formal, que era parte de su experiencia, pero también una gran tradición de storytelling, de contar historias que se pasaban de generación en generación y que hablaban especialmente también de la obra de Dios en medio de su pueblo. Quizá algo otra vez muy importante para nosotros que muchas veces lo hemos olvidado. Y tenemos entonces un par de historias que hablan interesantemente de también algunas cosas para considerar el día de hoy. Capítulo 13 de Mateo, decíamos 8 parábolas de Jesús que muestran un recorrido progresivo hacia ese futuro de reconciliación y restauración completa, y a la vez son una descripción de la manera como Dios ha ido hablando y progresivamente se ha ido revelando, a veces, y como hemos visto, en pequeños pasos casi insignificantes para la percepción de las personas en el día a día, pero sin duda contundentes y que nos llevan a mirar y otra vez hacia ese futuro y la restauración de todas las cosas. Una pequeña semilla, como hemos visto antes, un poco de levadura, un tesoro escondido, como hablamos el día de hoy, y una pequeña perla. Sin embargo, hablan de una obra de Dios muy importante, de mucho valor, pero que inclusive muchas veces, como hemos dicho, pasa desapercibida. Especialmente para la élite intelectual y religiosa de su tiempo, y no será si también del nuestro. Algunos rechazándola inmediatamente, pero otro pequeño grupo remanente, reconociendo esa obra de Dios, respondiendo con gozo y abrazando también entonces sus implicaciones. Algo que todavía refleja esta realidad en nuestros tiempos. Hay personas que solo viven en un mundo flat, en una experiencia horizontal, que no reconocen esa otra vertical de relación con Dios. En medio de esta realidad, entonces, tenemos estas dos pequeñas parábolas, y que solo encontramos en el Evangelio de Mateo, y que parecen haber sido dirigidas solamente de Jesús a sus discípulos, nada más, interesantemente. ¿Qué nos dirán entonces también a nosotros, seguidores de Jesús, y a aquellas personas que consideran, quizá por primera vez, sus palabras? Dos cortas parábolas, similitudes y diferencias. Dos parábolas gemelas en cierto sentido, se parecen mucho. Jesús las utiliza para traer un punto muy importante en relación a esta visión del reino, pero también en relación a cómo vivir como personas o en medio de un mundo que ve las realidades de un mundo flat, en un mundo solamente que se vive en el plano horizontal. Las dos conectan con realidades cotidianas para la gente de nuestros tiempos, de esos tiempos y nuestros tiempos. En esa época, por ejemplo, sabemos, no había bancos, era común que enterraras tus bienes para evitar el peligro de ser robados y simplemente estaban a simple vista, ¿no? La mejor manera de guardar tus bienes, enterrándolos, es saber tú recordar cuál fue la roca bajo la cual pusiste el tesoro o lo que sea para poder regresar cuando fuera necesario. Común también en esos tiempos de pronto toparse con riquezas enterradas que no sabías que estaban ahí. De otras épocas, de personas que por alguna u otra razón no habían regresado, habían olvidado dónde las habían puesto o lo que sea, y de pronto te topabas con este tesoro que no esperabas. Interesante cómo leía que aún el día de hoy es común en ciertas regiones de Palestina tener experiencias de este tipo también, de toparte de ese tipo de cosas
cuando haces alguna excavación. Pero primero entonces tenemos esta historia de este tesoro escondido que de pronto encuentra un hombre. A veces dice el versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pensaba cómo es interesante que este hombre se topa con este tesoro y dice que lo esconde de nuevo, se va, vende todo lo que tiene y con eso entonces compra ese campo porque sabe lo que está en ese campo. Pareciera inclusive para algunos de nuestros oídos un tanto, no sé, no ético o no una manera muy honesta de tratar con el asunto, aunque interesantemente en esa época era algo común y en cierto sentido permitido por la ley. Pero la importancia no es perderse en ese tipo de detalles, en este tipo también de parábolas. Algo que a veces también es común cuando hablamos de las parábolas. Cuando tratamos con las parábolas de la Biblia podemos perdernos también en cada buscar cada significado de cada una de las cosas y empezar a desarrollar toda una extensa idea de lo que cada cosa significa hasta que empieza a costar encajar todos los detalles. Y es importante entonces de la misma manera recordar que hay cosas en la Biblia que son descriptivas y no prescriptivas. En Hechos, por ejemplo, tenemos una serie de experiencias de la iglesia primitiva que son descritas para nosotros y a leerlas, pero que no significa necesariamente siempre que sean prescritas para nosotros a seguir. Qué importante reconocer eso y sobre todo verlas a la luz del resto de la revelación bíblica. Descriptivas, pero no prescriptivas. Y de regreso a la parábola, entonces este hombre hace este gran sacrificio sin duda de vender todo lo que tiene, pero para poder recibir algo de mucho más grande valor. Tampoco el punto es ganarse algo, es que encontró un tesoro por accidente, escondido, alguien lo puso ahí intencionalmente y él se lo encontró. Por otro lado tenemos otra pequeña historia. Interesante que las dos historias comienzan igual, luego se van en diferente dirección y luego regresan al mismo punto también. En esta otra historia de la perla dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En este caso, otra persona, dice el comerciante, y que en comparación con el anterior, ¿lo viste? Este sí buscaba perlas. Este sí estaba en esa tarea. La encuentra una de gran valor. Le dice su reacción, sacrifica todo para comprarla. Otra vez, otra historia sin duda familiar para los oyentes, comerciantes, viajeros buscando tesoros, cosas de gran valor que comerciar, buscando entre los escombros, ruinas de los lugares a donde viajaban y por donde pasaban. Vemos, por ejemplo, Salomón en Proverbios hace referencia a los que buscaban plata. Además, en el Imperio Romano las perlas eran un artículo de comercio. Se cree que hasta más que las esmeraldas y el zafiro, las perlas eran consideradas de mayor valor por y para los adornos de la época. Se hace referencia a ellas desde Cleopatra hasta el emperador Claudio. Otra vez, en este caso, hay una búsqueda intencional que finalmente lo lleva a encontrar aquello que tanto estaba buscando. Son dos pequeñas historias, parábolas, que parecen quedarse cortas inclusive con cierta conclusión. Hasta ahí se queda la historia. Ambas comienzan igual, como decíamos, divergen y al final terminan igual. Están como de acuerdo en la representación de algo valioso que es descubierto, pero después de diferentes maneras y procesos para descubrirlo, pero llegan al final y a reconocer ese gran valor. Entonces, ¿cuál es su punto principal y con qué pudiéramos quedarnos tú y yo al día de hoy? Yo pensaba que es interesante que las buenas noticias del Evangelio parecen muchas veces estar también escondidas y a plena vista para muchos de nosotros.
A personas, por ejemplo, que como yo, que nací en prácticamente, digo, la primera banca de una iglesia. Mi padre era pastor, fue pastor por más de 50 años. Y lo primero que recuerdo es estar sentado ahí y después hacer todas las travesuras que los hijos de pastores hacen en la iglesia. Pero es interesante cómo a lo largo de la vida podemos inclusive crecer con instrucción religiosa toda la vida y podemos perdernos el punto principal. Y podemos perdernos esas buenas noticias de la provisión de Dios. Seguimos buscando por el resto de la vida ganar, no solamente en dónde encontrar esa seguridad, satisfacción y significado que buscamos, pero seguir tratando de ganar la atención, el favor, el amor de Dios a través de nuestros esfuerzos. El típico encargo religioso de tener que hacer cosas, una serie de pasos para tener esa conexión con el Creador, para encontrar ese sentido de la vida que buscamos. Cuando lo horizontal, lo flat, no alcanza a llenar esos huecos de nuestra vida. Es interesante que muchas veces Dios parece esconder el tesoro de las buenas nuevas a algunos, y para que persiguiendo y finalmente encontrándolo, todo aquello que creíamos nos daría esa satisfacción, seguridad y significado en este mundo, al final tengamos que llegar a la conclusión de que no lo podemos encontrar en ellos. A otros, interesantemente, Dios parece negarles cada esfuerzo por llegar a tratar de llegar a ese punto, de alcanzar esas cosas que creen que les darán esa seguridad, satisfacción y significado que anhelan. Parece como un complot divino en su contra para poder alcanzar esas metas. Lo cierto es que Dios se revela como un Dios personal, y para que con una receta específica a cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestros éxitos, de acuerdo a nuestras frustraciones y derrotas, lleguemos a esa misma conclusión. Y para que podamos quizá encontrar ese tesoro invaluable, esa perla de gran precio, y que no se compara con nada más. Por otro lado, y haciendo una pequeña desviación, ¿qué es lo que más valoras en la vida? ¿Qué es ese tesoro? ¿Qué es esa perla que buscamos? ¿Qué es aquello que si crees que si tuvieras, serías finalmente completamente seguro, feliz? Tu vida tendría propósito y significado. O déjame preguntarlo de otra manera, ¿qué es aquello que crees que si perdieras sería la mayor tragedia de tu vida? Perderías todo, tu sentido de seguridad, tu sentido de propósito, tu sentido de felicidad. Interesante, porque la respuesta a estas cosas, a estas dos preguntas, no será lo que en verdad nos mueve, lo que en verdad atesoramos, lo que en verdad adoramos, lo que rendimos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros tesoros. Son, en otras palabras, nuestros afectos, los que en realidad dirigen nuestros sentimientos y finalmente nuestras acciones. Por último, entonces, y para terminar, hemos hablado de este par de pequeñas historias que nos recuerdan estas verdades espirituales y de lo importante de verlas en el contexto de otra historia, de otra gran historia que necesitamos reconocer para dar sentido a nuestra vida, para dar y encontrar esas raíces que necesitamos y que hemos perdido en un mundo horizontal, en un mundo flat. En la Biblia tenemos una historia interesante en Lucas 24 de dos discípulos de Jesús que en un día especial, el día de la resurrección, iban por un camino, el camino de Emaús. Recordarás esa historia, dice el pasaje, que iban discutiendo entre ellos acerca de todo lo que habían vivido, que iban tratando de hacer sentido precisamente de todas esas experiencias que habían experimentado con ese maestro.
que habían tenido expectativas que sin duda no se habían cumplido en la manera como y lo que Jesús había venido a hacer y había dicho y como habían terminado las cosas. Ellos creían que sería ese Mesías que los liberaría de los romanos, de la opresión romana. Dice ese mismo pasaje de Lucas 24 que estaban tristes, estaban afectados emocionalmente ante esas esperanzas defraudadas. Cuando de pronto dice que Jesús se acerca, camina a su lado, no lo reconocen, ni aún cuando él comienza a interactuar con ellos, interesantemente, y al hacerles preguntas Jesús a ellos de lo que habían experimentado en esos días. Dice entonces otra vez que Jesús continúa hablando y a mostrarles de las Escrituras como estas, tanto en la ley como en los profetas, hablaban de una historia mayor. Y de cómo Él era el protagonista, Jesús mismo. De cómo todo apuntaba a Él, lo que Él vendría a ser, y cómo eso encajaba en este gran plan de Dios. Todo apuntaba a esa gran historia de la intervención de Dios en la humanidad. Y es cuando de pronto dice que este par de discípulos en el camino de Emaús, dice que de pronto sus ojos se abren al oírlo. Y dice que ardía su corazón al reconocer, quizá por primera vez, que eso que estaban tratando de hacer sentido y su historia encajaba y solo hacía sentido en el contexto de una otra gran historia. Lo interesante es que tú y yo también estamos en un camino. Ese camino de la vida también, quizá escuchando muchas voces que nos confunden, tratando de hacer sentido, buscando entender, discutiendo muchas veces con personas que nos dan diferentes versiones. También nos afecta emocionalmente, también nos decepcionan en nuestras esperanzas huecas, rotas. Personas sin historia, sin una historia que nos define, que nos ancle. Hasta que de pronto, y quizá no lo habías pensado, Jesús se acerca y abre nuestros ojos para ver cómo nuestra historia encaja también en esa otra gran historia. Es darnos cuenta de que esta gran historia es la historia que en verdad nos hace libres de creer que Dios no sabe, que Dios no entiende. Es la historia que nos dice que las cosas deben haber estado tan mal para que Dios mismo haya tenido que venir, pero que nos debe amar tanto porque lo hizo. Él vino a hacer por nosotros lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. El pecado es de nosotros ponernos en el lugar de Dios, pero que entonces Él en su provisión se pone en nuestro lugar y para pagar por nosotros por esa acción, que somos en realidad quizá mucho peor de lo que nos damos cuenta en el día a día, pero al mismo tiempo mucho más amados de lo que jamás habíamos esperado y soñado. Esa historia tiene que capturar no solamente nuestra atención, pero también nuestro corazón. Las buenas noticias para ti y para mí son que cuando vemos a quién es el personaje principal, Jesús y no nosotros, que descansamos. Que cuando encontramos a Jesús suficiente en nuestra vida, cuando lo valoramos, cuando reconocemos que somos completos en Él, cuando encontramos en Él nuestro tesoro más valioso y la perla de gran precio, interesantemente Él se convierte no solo en nuestra fuente de la esperanza, pero la esperanza misma, el fin de nuestros medios y no el medio para conseguir nuestros fines y el cumplimiento de nuestros anhelos. Es entonces que podemos dejar de buscar sentido de nuestra historia y podemos estar seguros y descansar que Él hará lo necesario para recordarnos que nuestra historia encaja en su historia. Y estas son buenas noticias. Oremos. Señor, te damos gracias por esa realidad, porque nos creaste de esta manera. Porque lo olvidamos y aún nosotros que en algún momento hemos podido reconocer estas verdades, la verdad es que las voces del día a día a veces ahogan estas verdades espirituales que somos y tenemos que ser recordados de ellas. Y estas pequeñas historias cortas
pero que nos traen no solamente a la mente y a nuestra atención, pero a nuestro corazón, esa invitación a reconocer qué es lo que en verdad nos mueve, qué es lo que en verdad valoramos, qué es lo que en verdad es nuestro tesoro. Señor, y a soltarlo, porque es en el soltarlo que en verdad encontramos la libertad para la cual tú veniste a hacer esa obra en nuestro favor, en nuestro lugar. Gracias por esta comunidad, gracias por este momento de la semana, que podemos venir no solamente a responder, a reconocer estas cosas, pero a reajustar nuestros afectos. Señor, dejando y reconociendo que sí hay este aspecto intelectual, que sí hay este aspecto de enseñanza, Señor, pero hay otra realidad de un mundo espiritual y las cosas que, Señor, nos mueven en nuestras emociones, en nuestras acciones, pero que también nos conectan contigo, también tienen que ver con la forma como fuimos creados. Señor, ayúdanos a experimentar y encontrar estas realidades en tu palabra, en tu comunidad que tú nos has dado en este lugar, en este tiempo juntos en la comunión de los hermanos. Gracias por esto y gracias por el día de hoy tener la oportunidad de ser recordados de ellos. En Cristo Jesús. Amén.